En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la fiesta de San Pío X, en esta gran festividad. Tenemos la alegría de la primera comunión de Martincito. Entonces, bendito sea Dios, una gran fiesta. Hoy, en la fiesta de nuestro santo patrono, San Pío X. Fiesta importantísima. Algunos pequeños datos sobre nuestro santo, aprovechar de decir unas palabras de él. Nuestro santo nació en 1835 en Riese, Italia, provincia de Venecia. Su nombre de nacimiento, o con el que lo bautizaron, fue José Melchor Sarto. San Pío X luego es el nombre que toma cuando llega al sumo pontificado. Pero su nombre en el siglo, antes de ser papa, era José Melchor, Giuseppe. José en italiano, el apodo que luego él tenía, que era Beppe, decían Beppe sus conocidos amigos, José Sarto. Sus padres, Juan Bautista Sarto y Margarita Sansón. El origen de nuestro santo fue pobre, humilde. Y sin embargo, nuestro santo era una gran inteligencia, una inteligencia muy viva, y gracias a Dios el pudo comenzar a estudiar y dirigirse a la carrera eclesiástica. A los 15 años ingresó en el seminario episcopal de Padua, y a los 23 años, en 1858, fue ordenado sacerdote de Jesucristo para toda la eternidad. Es muy interesante en la vida de San Pío X ver a partir de allí, cuando ya es ordenado sacerdote, toda esa carrera eclesiástica que él hace, hasta que llega al sumo pontificado, hasta que llega a ser papa. Primeramente fue designado como coadjutor en un pueblo pequeño y humilde, Tombolo. Allí estuvo a los 23 años, recién ordenado, y estuvo unos 9 años. Y a los 32 años fue después designado párroco en Salzano, en otro pueblo. Después de eso, ha sido párroco unos 9 años también. Es designado por obispo de Treviso como canónigo de la Iglesia Catedral, canciller de la Curia Episcopal y director espiritual del Seminario Diocesano. 3 cargos u oficios en un solo hombre. En cualquier otro no hubiera sido posible. Con nuestro santo sí que lo fue, porque si él algo hacía era dedicarse lleno al trabajo, al apostolado. Entonces, 3 cargos. Director espiritual del seminario, que no es poco decir en esas épocas que los seminarios estaban repletos de seminaristas, de jóvenes, tener que dirigirlos a todos, aconsejarlos, confesarlos. Además de eso, canónigo de la catedral. Hay que ir a la catedral y cumplir ciertos oficios, ciertos cantos y las horas canónicas. Y además de ello, canciller de la curia. Pues tener que tener muchas cosas de burocracia, ver sacerdotes que venían con problemas, papeleo, cuestiones. Y todo eso nuestro santo lo hacía. Estaba todo el día en 2 de sus oficios. Y estuvo también en estos cargos unos 3 años. Y también se desempeñó en ellos. Y aprendió todo el manejo de la curia, al haber sido canciller, que es luego nombrado obispo de Mantua, cuando tenía 49 años. Y de hecho, cuando es nombrado obispo no quería. Y un poco tuvo que el Papa obligarlo, no por obediencia de León XIII, que aceptara el ser obispo. Y escribía a un amigo, también obispo, diciéndole: qué cruz, monseñor, qué calvario. Porque realmente el ir adquiriendo mayores dignidades, mayores oficios, es más trabajo, más cruz. Que vaya, si no lo sería para nuestro santo, que, como decíamos, se entregaba de lleno a sus trabajos de apostolado. Después de ser obispo de Mantua, llega a ser elevado a ser cardenal patriarca de Venecia. Después de unos 9 años también como obispo de Mantua, llega a cardenal patriarca de Venecia, una gran dignidad, primeramente por el título de patriarca, y llega a cardenal. Y finalmente, después de haber sido también algo así como unos 9 años cardenal patriarca de Venecia, llega al sumo pontificado a los 68 años de edad, en el año 1903 hasta 1914, 11 años. Se cuentan las biografías que
mientras los votos iban cayendo sobre él, y se daba cuenta que iba a ser elegido, él suplicaba a los demás que votaran que por favor no lo eligieran a él. Que él no era capaz, que no tenga las aptitudes, que no iba a poder sobrellevar esa carga. Por favor, que no. Sin embargo, los votos siguieron cayendo sobre él, hasta que fue elegido y ganó la mayoría de votos. Y él, al pasar eso, lloró. Se puso a llorar porque él entendía que el sumo pontificado era una cruz. Si cuando había sido designado obispo de Mantua, llegó a decir: qué cruz, qué calvario, ¿qué pensaría él al ver que caía sobre sus hombros la responsabilidad de toda la iglesia? Vamos a mayor dignidad, a mayor cargo, a mayor oficio, mucho más trabajo y mucha más responsabilidad. No es lo mismo morir y dar cuentas a Dios de haber sido un simple coadjutor, de haber sido un párroco, de haber llegado a director espiritual de un seminario, canciller, canónigo, haber llegado a obispo, o peor, a papa. Mucha mayor responsabilidad. Y nuestro santo, como tenía eso muy claro, dice que cuando le preguntan: ¿aceptas la elección? Siempre que alguien es elegido papa, se le pregunta si quiere, y puede de hecho declinar, decir no. ¿Aceptas? Respondió: acepto in cruce. ¿Sí? Acepto o la acepto como cruz, porque sabía que eso iba a ser. Acepto in cruce. Y eligió el nombre de Pío por los pontífices que habían sufrido, porque él mismo dijo: los que se han llamado Pío han sido los que han sufrido. Por ejemplo, Pío IX, que sufrió el despojo de los estados pontificios y que tuvo que, si no me equivoco, en dos ocasiones, huir de incógnito de los estados pontificios para que no lo cogieran sus enemigos. Sabrá Dios qué le hubiera ocurrido si lo hubieran podido coger. Gobernó solamente 11 años, 1903 a 1914. Realmente muy poco. Uno quisiera que alguien como San Pío me gobernó mínimo 20 años, pero Dios es el que sabe. Solo 11 años. Pero es increíble todo lo que hizo en ese tiempo. Realmente uno se impresiona cuando lee sus biografías, de sus vidas, uno ve lo que hizo el breviario romano, que ya les vamos a compartir, en tan solo 11 años, todo lo que hizo, todo lo que realizó. De hecho, el breviario romano, en el segundo nocturno, en la tercera lección, nos dice lo siguiente acerca de él, ya una vez llegado a papa. Dice: aunque humilde, estaba lleno de fuerza en lo concerniente a la gloria de Dios, la libertad de la Santa Iglesia y la salvación de las almas, como buen santo, lleno de mansedumbre, lleno de caridad. Pero cuando se trataba de la gloria de Dios, de la Iglesia, de la salvación de las almas, allí lleno de fortaleza y sin respetos humanos. Y vaya si eso no se vio en su pontificado, con el conflicto que tuvo con el gobierno de Francia, que quería que la Iglesia se entrara, en su momento quería quitarla como religión oficial y ponerla como en una especie de asociación con todas las demás religiones, y bajando la religión católica a igualdad con el resto. San Pío X que dijo: en ningún modo. Y que eso el Estado lo amenazaron: si no aceptas, les quitamos todo, todas las iglesias, todo lo van a perder. Y muchos les decían: no, Santo Padre, hay que ceder, hay que llegar a algún acuerdo, no vamos a dejar a todo el clero francés en la calle. Pero San Pío X veía lo que eso implicaba, o sea, rebajar la religión católica a nivel de las demás. ¿Y qué hizo? No aceptó. Y el clero de Francia fue a la calle. Y él los exhortaba a que siguieran adelante. Y hasta se cuenta en su vida que alguien que le ponía reparos antes de que ocurriera, de eso que iban a terminar en la calle, en la pobreza, todo el clero, dijo: si hace falta, destituyo al obispo de París, si él no se cree capaz, y pongo un franciscano, que por voto de pobreza no puede tener nada. Lo que le importaba era la gloria de Dios y las almas. ¿Y qué pensar si uno compara eso con hoy en día lo que vivimos, con todo el modernismo, Vaticano II, Francisco y semejantes?
San Pío X no lo aceptó, y ellos lo que hacen. Y continúa diciendo el breviario acerca de él: hombre apasionado y de propósito firme, gobernó firmemente a la Iglesia al entrar en el siglo XX y la adornó con brillantes enseñanzas. Restauró la música sagrada a su prístina gloria y dignidad. Que saber que San Pío X hizo eso. El canto gregoriano estaba decaído y él realzó los cantos litúrgicos, el canto gregoriano. Estableció Roma como el centro principal para el estudio de la Santa Biblia. El Centro de Estudios Bíblicos de Roma lo fundó San Pío X. Para refutar a todos los racionalistas y modernistas que por esos tiempos y ahora hoy en día se ponen a negar. Esto es mentira, esto es un mito, esto es una leyenda. Puso esa comisión especial para que estudiaran todo eso y lo refutaran. Ordenó la reforma a la curia romana con gran sabiduría. Restauró las leyes concernientes a los fieles para la instrucción del catecismo, el famoso catecismo de San Pío X. Él insistió mucho en eso, en la formación de los fieles, porque es un punto muy importante. Hay un dicho que dice: católico ignorante, seguro protestante, y así es. Si no conocemos nuestra religión, no sabemos nuestra fe, y nos encima en estos tiempos tan difíciles, no vamos a durar. Y por eso los jóvenes que no saben nada llegan a la universidad, profesor comunista, y en menos de 2 meses ya perdieron la poquita fe que tenían. La importancia de la doctrina, la formación, y San Pío X insistió en eso. Introdujo la costumbre de una recepción frecuente e incluso diaria de la Sagrada Eucaristía, la comunión, y permitió que los niños la recibieran tan pronto alcanzaran el uso de razón. Eso lo vemos a San Pío X, incluso Martincito hoy, a tan corta edad, puede hacer la primera comunión, gracias a este glorioso Papa, porque antes de él, la primera comunión era algo así como sobre los 14 años, 13 años. La comunión a temprana edad es San Pío X, y aún la comunión frecuente, aún diaria, es algo de él, porque hay que saber que en tiempos antiguos de la Iglesia no se acostumbraba tanto, es cierto que era un poco por esa gran reverencia que se tenía al Santísimo Sacramento del altar. Sin embargo, él impulsó mucho sobre la recepción frecuente y aún diaria. Continúa diciendo el breviario sobre él: promovió el crecimiento de la acción católica, es decir, que los católicos obren en política y de la manera que es debida, con verdad política católica. No lo que hoy nos toca ver, que es cualquier cosa, liberalismo, izquierdismo, lo que queramos decir, de todo menos católico y lo que Dios manda. Proporcionó una sólida educación a los clérigos y aumentó el número de seminarios en muchas regiones. Eso, de hecho, ya de antes. No olvidemos que fue director espiritual en Treviso, del seminario. Y la allí vio la gran importancia de los sacerdotes, de formar santos sacerdotes. ¿Por qué? Porque si el sacerdote es bien formado, es un santo sacerdote, el pueblo que está por debajo de él y lo sigue, manda bien. Y al contrario, si tenemos un mal sacerdote, Dios nos guarde y libre, es lo peor que puede haber. Si el sacerdote anda mal, todo por debajo viene pésimo. Y él eso lo vio desde que fue director espiritual, sí, del seminario. Y luego cuando fue obispo de Mantua también. Se encargó personalmente de guiar el seminario, vivir ahí con los seminaristas, tratarlos, etc. Y como Papa, viendo esa gran importancia, insistió mucho en ello, en la formación de los clérigos, la buena formación. Alentó a cada sacerdote, continúa diciendo, en la práctica de la vida interior. De hecho, tiene un texto muy hermoso que se llama Edent Animo, dirigido al clero, a los sacerdotes, para impulsarlos a la santidad. Y realmente es algo muy hermoso que todo sacerdote tendría que leer y releer. Más una vez, todos los consejos, hasta muy prácticos que da. Para uno como sacerdote, y creciendo en la vida interior, en la vida de santidad. Juntó las leyes de la Iglesia en un solo cuerpo, el Código de Derecho Canónico, eso es de San Pío X, no hay que saberlo. El Código 1917 fue por San Pío X. Él muere antes de que se termine. Lo promulga Benedicto XV, porque empezó eso fue San Pío X. Es ahora que se demoró varios años formar ese Código de Derecho Canónico. Condenó
continúa diciendo, y reprimió los errores más perniciosos, conocidos como modernismo. Punto muy importante, San Pío X condenó el modernismo en su famosa encíclica Pascendi, por eso es que es tan importante para nosotros, como ya diremos en unos momentos. Hasta allí lo que le queríamos compartir del breviario romano sobre él. En toda su vida, San Pío X, desde coadjutor de Tombolo hasta ser papa, siempre brilló en él una virtud muy evangélica, que tratan siempre todos los autores de su vida, la virtud de la pobreza, realmente impresionante en él. Siempre vivió con lo mínimo necesario para sí, y tal vez a veces hasta menos que eso, de modo tal que pudo colocar en su testamento, ya siendo papa, cuando se acaba su fin, dijo lo siguiente: pobre he nacido, pobre he vivido, pobre deseo morir. Y así fue, desde que fue coadjutor, párroco, canónigo, canciller, director espiritual, obispo de Mantua, patriarca, cardenal, papa, siempre fue pobre. Como vimos, está siempre con lo mínimo lo necesario. Y además él siempre brilló la caridad, la ayuda a los pobres, los necesitados, la limosna, aun privándose de lo casi necesario para sí. También por eso es que él se mantenía tan pobre, porque en esas altas dignidades que alcanzaba, todas las rentas que le venían, que le usaban en ayudar a quien podía. Y no era raro que se les hiciera hasta vender su ropa, hasta cosas a veces un poco que tenían que ver con su dignidad episcopal, para ayudar a los pobres. Y es más, no solo eso, sino que hasta cuando ella era patriarca, cardenal de Venecia, esa altísima dignidad, él muchas veces no tenía problema él mismo ir a las casas de los necesitados a llevar las ayudas, los mercados. Y brilló en él también el trabajo, como decíamos antes. Él siempre se entregaba de lleno al apostolado, al trabajo, incansablemente a la salvación de las almas. De hecho, cuando él ya tenía unos 15 años de sacerdocio, llegó a escribirle a un sacerdote recién ordenado las siguientes palabras, que sintetizan lo que era de hecho la vida de él y lo que él concebía como el sacerdocio, digamos, católico. Le decía a este sacerdote: desde ahora comenzarás, a un sacerdote recién ordenado, decía, desde ahora comenzarás a recorrer el camino del Calvario. Ahora vas a empezar el Calvario. Y entonces comprenderás por experiencia que la vida del sacerdote es vida de sacrificio. Y así fue la vida de nuestro santo. Vida de austeridad, de sacrificio, de pobreza, de caridad, de trabajo incansable. Realmente, las biografías de él dicen que él, como si nada, trabajaba hasta tarde a la noche, 11, 12 de la noche. Luego se iba a descansar y a las 4 de la mañana ya estaba prendida su lado, a empezar sus oraciones de la mañana y arrancar. Por eso, como decíamos, cuando fue a la vez 3 cosas, director de seminario, canciller de la curia y canónigo de la catedral, era lo único que podía, porque estaba todo el día. Dormía apenas a la noche y sus mismos compañeros le llegaban a decir: descansa. En alguna biografía alguien iba y le decía, veía que estaba suspendida la noche, estaba con los papeles de la cancillería, decía: vaya a descansar, Sarto, vaya a descansar, hay que descansar. Y le respondía: sí, tiene razón, vaya a descansar, vaya a descansar. Y él seguía. Y así fue toda su vida, hasta papa. No siendo papa, se levantaba a las 4, sus oraciones de la mañana a la misa y empezar con todas las actividades que implicaba. Solamente ya en sus últimos años, ya estando enfermo, quebrantado de salud y acercándose a sus últimos días, es que ya tenía que dormir un poco más por la fuerza, que ya no le daba la salud. Y San Pío X tiene particular importancia para nosotros el día de hoy, pues como decíamos hace unos momentos, él condenó el modernismo en su famosa encíclica Pascendi, y por eso es tan importante para nosotros y todo un ícono
en esta lucha que hoy tenemos. Pues hoy nos toca vivir un mundo que es, por un lado, totalmente contrario a Dios. Mundos o países que han renegado su antiguo catolicismo, que ahora aprueban leyes inicuas, aborto, homosexualidad, planificación, comer la planificación y muchas cosas más. Y lo que es peor, un estado, podríamos llamar, de apostasía en la iglesia. Una crisis tremenda. Porque lo que hoy vivimos en la iglesia es precisamente lo que San Pío X condenó en 1907 con su encíclica Pascendi. La crisis de la iglesia se resume en el modernismo. El modernismo triunfante, campeante. Es la esencia de la crisis de hoy. El modernismo que condenó San Pío X. Y por eso el día de hoy es nuestra gran guía. A que hay que mirar. Y hay que notar también para la gran excelencia de este Papa, que San Pío X es el último Papa Santo que tenemos, y antes de él, para encontrar otro Papa Santo canonizado, hay que irnos nada más nada menos que 500 años atrás, San Pío V, siglo XVI. Prácticamente 5 siglos para que tengamos otro Papa Santo que llegue a los altares. Y no que no haya habido algún otro Papa bueno antes. Pío IX, Gregorio XVI, León XIII, fueron grandes pontífices, magníficos. Pero ninguno de ellos llegó a la canonización. En cambio, San Pío X sí, canonizado por Pío XII. Entonces nos da una gran idea de su santidad también. Y de que Dios sin duda quería que fuera canonizado para que, como decían, fuera nuestra gran guía en estos tiempos, nuestro gran patrón contra el modernismo, contra esto que hoy estamos viviendo. Pidamos entonces a San Pío X el día de hoy que interceda por la iglesia, en este estado tan calamitoso en que nos hallamos, en que estamos sin un verdadero pastor, que bien nos vendría un San Pío X, que nos guiara, que condenara los errores, que cortara las cabezas que hicieran falta, porque así fue San Pío X. No solo se limitó a condenar el modernismo doctrinalmente con la encíclica, sino que obró. Y si alguien era modernista y se enteraba y se comprobaba, le cortaba la cabeza, lo quitaba de su oficio. Era obispo, fuera profesor en cualquier universidad, lo quitaba. Entonces pidámosle a Él que nos ayude en estos tiempos a la iglesia y que nos ayude cada uno de nosotros a mantener la fe, a la perseverancia. Pues en estos tiempos el puro hecho de mantener la fe es ya algo heroico, realmente algo heroico. Entonces pidámosle que nos ayude. Y también pidamos a María Santísima que ella interceda por nosotros para que, como decimos, podamos mantener la fe y no ceder ante este mundo que es todo contrario, contracorriente, y siempre mantener la fe y vivirla como es implica ir contracorriente, luchar, y muchos quedan en el camino. Nos pedir la perseverancia, que podamos mantenernos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.